esas guías de lectura, que hasta ahora fueron dos, ¿sí? ¿Cómo vienen con esas guías? Yo pude leer, la última no la leí mucho, la que subió la semana pasada, pero lo que sí quise ver el video que usted publicó en el campo y a mí no se me ve. Ajá. El, Sí, el video ese, se escucha el audio, yo escuché el audio, pero no se ve la... Claro, exactamente, se escucha el audio y no se ve. bueno, hola Francisco, ahí puedo entrar. Eh, a mí me costó un montón subirlo. Ese lunes, después de que tuvimos la charla, me conecté más tarde y me costó, no sé, tuve 10 minutos esperando que suba el video y tardó muchísimo, tuve que hacerlo dos veces. Eh, realmente la semana pasada tuve una semana complicada con los horarios de las otras escuelas también y no les pude compartir el link para que vean el video, ¿sí? Recibieron esa presentación que compartimos la semana pasada en formato PDF, ¿sí? Sí, eso sí, profe. Lo único Bien, que el video ese que publicó en el campus, junto con sí. eso, no se podía ver. Listo, listo. Yo, con respecto a ese videito, que es un ejemplo, ¿no?, de los sistemas transaccionales y de los sistemas de apoyo a las decisiones. Después lo que voy a hacer, les voy a compartir el link. En vez del video, les comparto el link y lo ven ustedes desde su dispositivo accediendo por el link a YouTube. ¿Está? Ok, buenísimo, profe. Bien. Bueno, miren, yo estaba acá con la pizarra haciendo algunas anotaciones. Nos quedan unos poquitos días para terminar ya la primera parte del año, porque eh, el lunes que viene es feriado, ¿sí? El 15 de junio se conmemora un otro año más del paso a la inmortalidad del general Martín de Güemes, ¿sí? El 22 de junio vamos a empezar a ver las etapas de un sistema de información, ¿sí? Desde que un sistema inicia hasta que un sistema caduca, muere, ¿sí? Y el 29 de junio, o sea, una clase después, vamos a seguir con el mismo tema. Vamos a seguir con el mismo tema. Ahí le di paso a Alejandro Valderrama. Está para no tratar el último tema de esta parte del año en una clase sola. Lo vamos a hacer el 22 y el 29 de junio. El 6 de julio me gustaría que hagamos un repaso de todo lo que vimos, ¿sí? Y el 13 de julio tomarles el parcialito de la materia. ¿Está? Así que si se lo quieren agendar, 13 de julio, parcial de sistemas y organizaciones. ¿Cómo va a ser el parcial? Voy a pautar bien el día, por ahí es el lunes 13, por ahí es el martes 14, después vemos bien el día. Vamos a ir, sepan que va a ser para esa semana. Voy a pautar bien el día, voy a pautar una fecha una hora de inicio, ¿sí? Y de ahí en más tendrán 3 horas para resolver el parcial, ¿sí? Eh, los parciales en general los hago con un sentido muy práctico, ¿sí? De unir con una flecha, de tachar la respuesta incorrecta, ¿sí? Lo que pasa que muchas veces ¿Cómo sería, profe, el parcial? ¿Usted manda y tenemos tanto tiempo para responder todo eso? claro, claro, sí. Yo les voy a mandar una plantilla con las preguntas, ¿sí? Seguramente va a ser un documento de Word para que todos puedan editar, ¿sí? Y después me van a mandar ese documento de Word a través o de la plataforma, o Classroom, o el- la plataforma del instituto, ¿sí? O si no, me lo mandan por mail, ¿sí? La idea es que después de las 3 horas se va a cerrar la posibilidad de subir ese archivo, ¿sí? Y bueno, si se pasan las 3 horas no tienen posibilidades de enviármelo después. ¿Está? Esa es una de las cuestiones que tiene
el aprendizaje en línea, el e-learning, ¿no? Eh, vos estás en el aula, profe, me da 5 minutos más y le damos 5 minutos más. En las aulas virtuales hay muy pocas plataformas que te dejan extender el tiempo un poquito más, ¿sí? Si a las 22 es la fecha límite, a las 21:59 con 50 segundos anda entregando, ¿sí? Porque después de las 22 ya no vas a tener más posibilidades, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir conversando durante estos días también, ¿sí? Hasta el 13 de julio tenemos un mes todavía entre nosotros, así que eh, creo creo que les tiene que ir bien, ¿sí? Eh, Les decía esto de que muchas veces al ser exámenes, evaluaciones con respuestas cortas, y hay veces que apelo a la capciosidad, ¿no? Por ahí vas a tener que leer bien una consigna, eh, ahí entró Victoria, ¿sí? Leer bien una consigna y comprenderla, porque las respuestas que te doy por ahí son muy parecidas, ¿sí? De todas maneras, al momento del repaso, por ahí hacemos alguna simulación de examen también, ¿sí? Así que bueno, la idea también, yo siempre que apunto a esta materia, que es importante, insisto en esto, esta materia es importante para que comprendan qué es lo que pasa dentro del ámbito de la ingeniería en sistemas. Ustedes no van a salir siendo ingenieros, se los dije hace algunas clases, pero van a salir con posibilidades de comenzar una carrera de ingeniería, ¿sí? Yo me he encontrado en estos años que estoy en el instituto con alumnos que les digo, no se queden con esto, el techo para ustedes tiene que ser más alto, ¿sí? Terminad esta carrera técnica, esta tecnicatura, y pegate un salto para la licenciatura en sistemas o para la ingeniería, ¿sí? Bien, aparte piensen eso, están ingresando a un mercado que es la industria del futuro. El, Ahora el videíto, uno de los videitos que les voy a compartir, lo lleva adelante un youtuber mexicano, un tipo que tiene prestancia para ser youtuber porque tiene muchos seguidores, supo ganarse una parte de los navegantes de internet y un montón de gente lo sigue. Tiene un poco de payasesco, lo ayuda a que la gente lo siga, no está mal ser divertido, pero lo que me interesa es que es muy preciso en lo que cuenta, ¿sí? Y habla de esto, habla de qué es lo que va a pasar en el futuro, que es inmediato, que ya lo tenemos. La cantidad de dispositivos que se conectan hoy a Internet la contamos en miles de millones. Miles de millones de dispositivos se conectan a Internet, ¿sí? Y todos esos dispositivos se programan por personas, por programadores, aplicaciones en el teléfono, aplicaciones en el auto, ¿sí? Estamos en un momento de la sociedad humana muy parecido al de la revolución industrial. Este es un momento de revolución. Estos cambios que están ocurriendo en la sociedad con la tecnología, con la digitalización, se dice que estamos en la sociedad digital, en la sociedad del conocimiento. Son muy parecidos a los cambios que hubo en la revolución industrial, cuando la máquina empezó a desplazar a la actividad del hombre. ¿Sí? La máquina de vapor primero, ¿sí? Allá por el siglo XIX, un poquito más reciente para nosotros también en la época por ahí de mis abuelos o de mis bisabuelos en la revolución industrial, donde aparece la línea de producción en maquinaria, ¿sí? El automóvil, el motor a combustible, ¿sí? Ese fue un momento de grandes revoluciones sociales. ¿Qué le pasó al herrero que tanto trabajaba en los carruajes de comienzos del siglo XX cuando empieza el auto, cuando aparece el auto? Y es un oficio que se pierde. Nos está pasando eso, los oficios
actuales están empezando a desaparecer o las personas tienen que empezar a resignificar sus labores. Está uno de los ejemplos que da yo lo iba a asociar con otro, voy a dejar que mire los ejemplos que da, pero pienso en las secretarias de hace 20 años atrás. Vos querías trabajar en una oficina, tenías que saber usar la máquina de escribir, ¿sí? Era importante saber usar la máquina de escribir. La digitalización, esta sociedad digital, aniquiló a la máquina de escribir. Olivetti, que era un gran fabricante de máquinas de escribir, tuvo que encontrarle la vuelta a su negocio. ¿Por qué? Porque se iba a quedar sin posicionarse en el mercado, ¿sí? Porque todos sus empleados tuvieron que conseguirse otros trabajos, ¿sí? Y sabemos que ahora hay alguna computadora o impresora Olivetti. Y porque Olivetti tuvo que dejar de hacer máquinas de escribir por este proceso de digitalización. Y así como Olivetti resignificó su labor, cambió su manera de hacer las cosas, su trabajo, un montón de áreas de desarrollo humano van a cambiar con esto de la automatización, ¿sí? Bien, antes de mostrarles el video, ¿alguno quiere hacer algún aporte, quiere comentar algo? Yo no, profe. Bueno, yo ahora voy a pasar a la computadora, voy a compartir una pantalla y quiero que ese PowerPoint que les compartí la clase pasada, lo resumí aún más. A ver, una cosa que tienen que por ahí que implementar como una técnica de estudio. Resuman, ¿sí? Es bueno que resuman, el resumir, el resaltar y el volver a escribir los va a ayudar a asimilar conceptos, ¿sí? Hay algo que se llama nube de etiquetas o nube de ideas, ¿sí? Pones ideas principales en una página en blanco para acordarte esas ideas principales y asociarlas al texto que leíste después, ¿sí? Yo hoy apunté a eso, tratar de sacar algunas etiquetas que pueden resultar importantes para que lean la segunda guía que les mandé, ¿sí? La que tiene que ver con los sistemas de información, ¿sí? Así que bueno, ahora yo acá voy a compartir pantalla. Bien, ahí lo veo a Alejandro con mucho sueño, bostezando, no lo estaba viendo recién. ¿Qué pasa, Alejandro? Bien, a ver, presentar ahora. Voy a presentar una ventana y voy a presentar esto que tiene que ver. Ah, esperen, voy a presentar toda, en vez de una ventana, la pantalla completa, ¿sí? Porque si no, no se va a ver la presentación de PowerPoint. Bien, estamos todos, ¿no? con la presentación de PowerPoint, ¿sí? Nube de etiquetas van a aparecer conceptos que van a redondear lo que estuvieron leyendo ustedes, ¿sí? Miren el videíto este que es muy sencillo, que lo saqué de una página de información acá de Argentina. En Argentina que ejercen dentro de las áreas de desarrollo de distintos sistemas para la gestión, organización y seguridad, tanto para la Profe, no se escucha el volumen del audio del video, ¿eh? ¿No se escucha? Bueno, a ver, vamos de vuelta. A ver, esperen que voy a dejar de compartir. Sí, y voy a compartir de vuelta con audio. Yo lo escuchaba muy bajo, profe. Lo escuchabas bajo porque, ¿sabés qué? Estaba aprendiendo yo estoy con el teléfono con ustedes y la presentación con la computadora. Si subo los parlantes va a acoplar, ¿sí? Así que vamos a probar de vuelta, esperen, No se puede mutear usted hasta el video. Se mutea Sí, voy y a no hacer sube el eso. volumen. Sí, voy a hacer eso.
No se escucha nada, profe. En el sector que es plástica, como ya sabrás, la ingeniería es bien remunerada en cualquier parte del planeta, ¿cierto? Pero la ingeniería en sistemas, escúchame algo, aquellos profesionales en Argentina que ejercen dentro de las áreas de desarrollo de distintos sistemas para la Profe, gestión tiene acople, no se escucha nada. Sí, comercial, empresarial como para la comunidad, pueden ganar un salario de 30.000 pesos hasta 32.000 pesos argentinos en el sector que es plástica. Como ya sabrán, la ingeniería es bien remunerada en cualquier parte. bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que les decía recién, ¿me están escuchando ahora? Sí, sí, profe. No, lo que les decía recién, que como tengo el teléfono con el micrófono para hablar con ustedes y el audio me sale por la computadora, se hace acople, ¿sí? No sé por qué cuando pongo en silencio el micrófono del teléfono, tampoco escuchan el audio, si el audio lo estoy sacando por la computadora. Pero bueno, debe tener que ver con la conectividad, ¿sí? ¿Quieren que hagamos otro intento? A ver si con el micrófono apagado, el audio tendrían que escucharlo desde la compu. Sí, si no se acerque el parlante de la compu al micrófono del celular. No, va a ser Pero es que se copia. va a acoplar No, ahí, no, por a ver, acople, ¿Sabe qué Francisco. tenés? Profe, ¿sabe entiendo. qué tiene que hacer? Tiene que primero abrir con otro usuario para que no se acoplen y después Claro. Bueno, igual, miren, ponerle micrófono. no, esto es muy sencillo, es un videíto que dura 15 segundos y era una manera de darle dinamismo a la presentación, que tiene que ver con esto que les decía recién, que se están insertando o van a insertarse en un mercado laboral que les ofrece, hay una propuesta, una oferta de trabajo en sistemas muy grandes, ¿sí? Inclusive se hablaba hasta de los salarios. El trabajo de la ingeniería del software o de sistemas es muy bien remunerado. El informe es de 2017 y habla de ingresos de 30.000 pesos. Hoy con 30.000 pesos no llego ni a fin de mes, pero del 2017 a la fecha, la inflación en el 17 fue del 25%, en el 18 fue del 50% y en el 19 también fue del 50%. O sea que más o menos súbanle el 125% a eso, ¿no? Un trabajador de sistemas no cobra menos de 70.000, 80.000 pesos, ¿sí? Y bueno, de ahí para arriba eh, es un área de trabajo muy potable. Tienen que apuntar a la programación, ¿sí? Tienen que comprender bien qué son los sistemas, pero fundamentalmente la programación, aprendan a programar, denle importancia a la programación, ¿sí? Bien, voy a seguir con la presentación de pantalla. Bueno, habíamos dicho, ¿no?, que los sistemas de información eran un conjunto de elementos, ¿no?, conectados, relacionados entre sí, cuya principal función era apoyar las actividades de las organizaciones. ¿Sí? ¿Tá? Tengan ese concepto bien presente. ¿Sí? Eso los va a ayudar a redondear cuál es la función de un sistema de información. ¿Está?
automatizar los procesos operativos. Es otra de las características que llevan adelante los sistemas de información. Aquellas tareas que se desarrollan manualmente, ¿sí? Un sistema las puede llevar adelante también y con mucho más eficiencia. La automatización forma parte también de estos empleos que van a dar fuente de trabajo en el futuro. Proporcionar información para el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Es eso lo que busca como objetivo general un sistema de información, ¿sí? Apoyar el proceso de toma de decisiones, ¿sí? ¿Y para qué era eso? Para tratar de lograr ventajas competitivas, ¿sí? El que pueda, a ver, cuanto más, ¿sí? Cuanto más información obtenga para apoyar la toma de decisiones, menor incertidumbre voy a tener. ¿Sí? Eso está bien escrito en la guía, recuérdenlo, ¿no? ¿Sí? Es importante la información, ¿se acuerdan? Era dato, procesamiento e información. Un sistema funciona así, hay que alimentarlo con algo. Los datos, ¿sí? Los datos que van a ingresar las personas, ¿sí? Que van a ingresar los sistemas, se van a procesar y van a obtener un resultado. A ver, apoyar las decisiones de los capos, de los cerebros de la empresa para lograr ventajas competitivas y mejorar el negocio, ¿sí? Ese es el fin último de todo sistema, sea del área que sea, ¿sí? Bien, esos sistemas de información, ¿sí? Acá un poquito está esto que tiene que ver con la entrada, ¿sí? El procesamiento y la salida. Ustedes fíjense, ahí con el puntero del mouse estoy marcando la entrada, ¿sí? Estos serían datos, ¿sí? Acuérdense que los sistemas de información tenían 6 elementos. Datos, ¿cuáles otros? ¿Quién me dice los otros 5? Entrada. Sí, los datos estaban en la entrada. ¿Cuáles eran los otros elementos que conformaban un sistema de información? Los grupos de personas, profe, que eran los que Sí, iban a trabajar con esos datos, los recursos humanos. mediante las máquinas. Bien, bien. Entonces, los datos, los recursos humanos, Programas. los programas, ¿sí? Los programas. Muchas veces ustedes trabajando como programadores, porque también van a poder trabajar como programadores, ¿sí? Esos programas los van a hacer ustedes, o muchas veces no. ¿Para qué voy a hacer un programa si ya está hecho y sirve para mi empresa? ¿Sí? Los programas son fundamentales, ¿sí? Datos, recursos humanos, programas. Acuérdense, ¿sí? Los programas, La telecomunicación puede ser las también. telecomunicaciones, ¿sí? Y yo me parece que también la clase pasada se los dije, si una empresa hoy no se conecta y está relegada, tenés que pensar en que tu sistema tiene que estar conectado y las telecomunicaciones son importantísimas. Las telecomunicaciones son las redes locales, ¿sí? Y son las redes que te conectan con el mundo exterior, ¿sí? Las que van a hacer conocer tu competencia también, a tus proveedores, ¿sí? Entonces, dijimos datos, dijimos programas, dijimos, ¿qué más? Recursos humanos, telecomunicaciones, el equipo computacional, ¿sí? Los Ah, procedimientos también. ese ¿Cuál? quería decir yo. Procedimientos. Y los procedimientos, ¿sí? Los pasos que deben llevarse adelante para cumplir con el objetivo. ¿Está? Ahí más o menos en ese gráfico que están viendo, yo esto ahora se los voy a pasar. Corto, terminamos la clase de hoy y comparto todo esto por los canales de la materia, ¿sí? Entonces,
ese esquema que había compartido la primera vez, dato, procesamiento, salida, se hace un poquito más complejo, ¿sí? Sabiendo que, por ejemplo, que la salida muchas veces son reportes, son informes, ¿sí? Que yo voy a compartir con alguien. Los saco o los obtengo como resultado porque los voy a compartir con alguien. Son importantes las telecomunicaciones ahí entonces, ¿sí? Pero la salida también, fíjense que acá abajo dice interfase automática de salida. ¿Para qué puede servir esa interfase automática de salida? Miren, Para, para interactuar automáticamente con las empresas. por ejemplo, sí, claro, ¿sí? Conectarse con una base de datos y migrar para, eh, no sé, para nuestro cliente, ¿sí? Automáticamente, Profe, sí, después ¿también del puede ser procesamiento. para repetir una publicidad o algo así? ¿Cómo, Cristian? Perdóname. ¿Puede ser también para repetir una publicidad? Y la publicidad forma parte del negocio también, ¿sí? La idea es que si vos estás pensando en armar un sistema que mejore tu marketing, que mejore tu campaña publicitaria, y sí, la interfaz automática de salida puede tener que ver con eso, buscar los medios para que el resultado del procesamiento se haga visible en otro ámbito, ¿sí? Una interfaz automática de salida es eso, ¿sí? ¿Tá? Lo que obtuve del procesamiento automáticamente va a tener su destino. ¿Está? ¿Cómo ponerlo con un ejemplo? Miren, tradicionalmente los procesamientos, los resultados de los procesamientos eran en papel, eran hojas impresas, ¿sí? ¿Sí? Ahí había sí o sí una interacción manual con el resultado del procesamiento. La persona cargando esos reportes y llevándoselos a fulano, al destinatario de esos reportes, ¿sí? O no, o por ahí la salida era información guardada en una cinta. Siempre había un Profe, mecanismo. Sí, Pablo. profe, no, le quería interrumpir por algo, pero esa salida que usted dice en papel, ¿sería tal cual como un fax o algo así? ¿Así se manejaban? Antes, ¿no? Y en realidad el fax era el fin de un proceso de comunicación entre dos partes, ¿sí? Yo tuve la suerte de trabajar en un centro de cómputos, de los centros de cómputos con supercomputadoras, donde las impresoras eran muy grandes como una heladera, ¿sí? En el centro de cómputos había 3 personas que operaban la consola central y había 3 personas que operaban las impresoras. ¿Sí? Y en ese centro de cómputo donde yo trabajaba, ¿sí? Se imprimían muchos recibos de sueldo, ¿sí? Las empresas pagaban al lugar donde yo trabajaba para que les impriman los recibos de sueldo. Y no eran digitalizados como hoy, se los llevaban en resmas que venían con carretillas a llevarse las resmas, ¿sí? El resultado de ese procesamiento fue un reporte impreso, ¿sí? Esto que recién decía Pablo, ¿no? Que no estuvo desacertado, estuvo bien, ¿no? Los resultados del procesamiento hoy automáticamente se linkean, se vinculan con el destinatario, ¿sí? Y aquella empresa donde yo trabajé hace 20 años, me imagino que no tiene más esas impresoras, ¿sí? Me imagino que ahora hay una parte automática que cuando termina el reporte, automáticamente se lo manda por mail al destinatario de ese reporte. Con eso tiene que ver la interfaz automática de salida, ¿sí? Las máquinas operando en lugar del hombre, de la mano. Pensemos en manual de la mano del hombre y en automático la computadora, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces eso, y así como también hay una interfase automática de salida, también muchas veces el sistema, ¿sí?
toma los datos automáticamente, ¿sí? Fíjense que muchas veces lo que sacó un sistema, lo que procesó un sistema puede servir como entrada para otro sistema distinto, ¿sí? Entonces, la salida de un sistema puede convertirse en la entrada de otro, ¿sí? Es ahí donde aparecen las interfaces automáticas también, ¿sí? Y hay interfaces manuales, claro que hay interfaces manuales. El operador data entry, cargando datos, ¿sí? La clase pasada, alguna de las compañeras dijo el lector de código de barra, ¿sí? Hoy el cajero de tu supermercado, ¿sí? No tiene que acordarse más de memoria lo que sale el paquete de arroz ni nada. Escanea el código de barra y automáticamente ingresa ese dato y se procesa y te muestra que es un paquete de arroz de 1 kilo y que vale tanto. Y piensen que ese sistema que facturó tu compra también está en contacto con el sistema de existencias y de stock. Hay que descontar que hay un paquete de arroz menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el sistema de existencia detecte que quedan 10 paquetes de arroz, tengo que avisarle a logística o a compras que tiene que comprar más arroz, ¿sí? ¿Está? Todo esto va a acrecentar con el correr de estos años, ¿sí? Y nosotros, las personas, nos vamos a tener que especializar cada vez más, ¿sí? Porque se van a perder muchas fuentes de trabajo. Ya se han perdido un montón. Pero aquellos trabajos, aquellos puestos de laburo donde hay un hombre y lo puede reemplazar una máquina, que no les quepa la menor duda que el hombre va a ser desplazado por la máquina, ¿sí? Y esto, insisto, ha pasado. Eh, Muchas empresas de de fines del siglo pasado han dejado de existir por culpa de no por culpa, como consecuencia de la digitalización y de la automatización, ¿sí? Y les traigo de vuelta el ejemplo de la máquina de escribir. La máquina de escribir, ya está, la computadora se encargó de extinguirla. Las fotos, ¿sí? Los procesos fotográficos, ¿sí? Ya está, aquella persona que pensaba en administrar el sistema de una casa de fotos y hace 10 o 15 años ha perdido el trabajo, ¿sí? O tuvo que cambiarlo, porque ya nadie imprime fotos de un rollo fotográfico, ¿sí? Bueno, parezco muy anciano hablando de esto, pero es la realidad, disculpen. Hay muchos procesos que han desaparecido como consecuencia de la automatización y de la digitalización, ¿sí? Bien, les mostraba recién entonces los elementos que conforman un sistema de información, ¿sí? Esto lo tienen en la guía. Acuérdense que en la segunda guía, que es la que tiene que ver con sistemas de información, todo esto está escrito. Sistemas transaccionales los están viendo, ¿sí? Los primeros. ¿Cuáles eran los otros? Había otros dos que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Puede ser el sistema de apoyo a las decisiones y los sistemas estratégicos. Sí, Francisco, claro. Son esos 3 sistemas los que se ubicaban en ese orden desde la base hasta la cúspide de la pirámide de la organización, ¿sí? Y estos que están viendo ahora, los sistemas transaccionales, ¿sí? Eran los que se llevaban a cabo en el nivel operativo, ¿sí? ¿Tá? Automatizaban esas tareas operativas. Yo les había contado que estos sistemas generaban mucha resistencia en el operador, ¿sí? Porque se convertían en competidores directos con su trabajo, ¿sí? Otra característica que no está acá, existía una resistencia por parte de los usuarios con los primeros sistemas que se incorporaban en la organización.
Son sistemas que se caracterizan por tener una gran entrada, hay un gran flujo de datos, tanto en la entrada como en la salida. ¿Sí? ¿Tá? Características de los sistemas transaccionales. Para los aportes económicos de la organización eran muy fáciles de justificar. ¿Por qué? Porque los resultados estaban inmediatamente a la vista. ¿Sí? Entonces son de muy fácil justificación, sobre todo, ¿por qué? Porque tengo los resultados inmediatamente, los tengo al alcance de la vista. ¿Tá? Entonces se justifica una inversión. Fácil de justificar, ya que sus beneficios son bien visibles y palpables. Y esto que también les contaba hace un ratito, ¿no? Que tiene que ver con que no siempre tengo que contratar a un programador o a un analista para que desarrolle el programa o el sistema, ¿sí? Para mi organización, sino que como son de uso general en la base de la pirámide, en el nivel operativo, ¿sí? En el mercado hay muchos paquetes, ¿sí? Permiso que la voy a admitir a Karina. ¿Sí? Hola Karina. En el mercado hay muchos paquetes que pueden adaptarse, ¿sí? a lo que mi organización necesita. Está para las pymes, ¿no? Fundamentalmente para las pymes, para alguien que tiene un proyecto de pequeña empresa y quiere salir adelante, ¿sí? Incorporando tecnología, la planilla de cálculo, el Excel, ¿sí? Es una herramienta fantástica. Si podés arrancar involucrando tecnologías en tu pequeña empresa, en tu pequeño proyecto, arrancá con el Excel. ¿Sí? Porque es de implementación global, todo el mundo va a usar Excel. Y la funcionalidad que tiene es increíble. ¿Sí? Bueno, estas son características de los sistemas transaccionales. Recalco esto, acuérdense, acá están viendo pequeñas etiquetas que los tienen que ayudar a ustedes a leer esa guía. ¿Está? Las preguntas del parcial van a ser muy parecidas a todo esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Está? Bien, vamos con los siguientes sistemas. Cuando subíamos un poquito en la pirámide ya dejábamos de estar en la base, pasábamos a una etapa de mandos intermedios, ¿sí? Aparecían los sistemas de apoyo a las decisiones, ¿sí? Justamente ahí lo que les acabo de decir, ¿no? En esa franja, ¿no? Donde ya aparecen los mandos de la organización. Estos sistemas, ¿sí? Estos sistemas, los de apoyo a las decisiones, dependen mucho de los de el nivel operativo, de los sistemas transaccionales, porque muchas veces obtienen información de ahí, ¿sí? para poder procesar, para poder trabajar. ¿Sí? Se realizan muchos cálculos, ¿sí? Pero hay poca entrada y salida de información. ¿Sí? Como es de uso de los mandos medios, ¿sí? Los flujos de información son escasos, pero hay mucho procesamiento. Y otra característica fundamental, donde ya hay gente que tiene más que ver con el negocio, ¿sí? con la parte de número de la empresa, es que tienen que ser interactivos y amigables. Los estándares gráficos, ¿sí? Tienen una característica crucial en estos sistemas, ¿sí? Tratar de agarrar y mover, o de acuerdo a valores, armar gráficos, ¿sí? Mostrar fortalezas, debilidades en esquemas gráficos bien visibles. La parte visual es muy importante en estos sistemas. Acuérdense también de esta otra característica, que al haber poca entrada de datos y poca salida, el sistema tiene que ser bien amigable, ¿sí? Lo que termina de procesar me lo tiene que mostrar bien amigable. Entonces, las pantallas, el aspecto visual, tiene estándares bien característicos,
característicos que fortalecen ese aspecto visual, ¿sí? Son muy amigables. Bueno, y los sistemas estratégicos, acuérdense que estos estaban en los mandos supremos, ¿sí? En la cúspide de la organización, y sí, lo que buscaban, el fin último acá es ganar el mercado, ¿sí? Tratar de conseguir ventajas competitivas. Se desarrollan dentro de la empresa, in-house, dentro de la organización, ¿sí? Comienzan con una función en particular y a partir de ahí se van expandiendo. Pero siempre el fin último de estos sistemas es tratar de conseguir ventajas que nuestros competidores no tienen, ¿sí? Ganar el mercado. Es así. Profe, lo interrumpo con una pregunta. Dale, Cristian. ¿Cuál sería un ejemplo de un software, un programa en este nivel? Es que son poco visibles. Son poco visibles porque no están socialmente instalados, sino que están Ah, dentro de las organizaciones. Lo que hacen es determinar, de acuerdo a las necesidades de esa organización, ¿sí? Mostrar el resultado como para poder tratar de ganar esa ventaja en el mercado. Es difícil responder tu respuesta cuando no hay algo palpable a la vista, ¿no? Eh, Hoy pensaba un ejemplo. La clase pasada habían hablado de Manaus, creo que era. Habíamos citado el ejemplo de Manaus como a través del marketing, porque habíamos hablado de las barreras de entrada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquellas barreras que le dificultan al competidor meterse en el mercado, ¿sí? ¿Está? Y una de las barreras de entrada eran las patentes, ¿sí? Y Coca-Cola se valió de sus patentes, ¿sí? Para no tener competencia en el mercado, ¿sí? Pero bueno, Manaus, imitando, porque sabemos que hay una imitación muy grande ahí, intentó ganar un mercado mucho más chico, introducirse, ¿sí? En un mercado regional y ganar el mercado en esa región, ¿sí? Sabemos que no le llega a los tobillos globalmente Manaus a Coca-Cola, pero acá en la Argentina se ha equiparado mucho el consumo de la gaseosa eh, por cómo han intentado introducirse en el mercado, ¿no? de las gaseosas. Y las patentes, ¿sí? La calidad también, ¿sí? Hace a otra barrera de entrada. ¿Mm? Y tener acceso a los mercados globales hoy también es una barrera de entrada. Insisto con eso se lo dije hace un ratito, ¿sí? Hablando de telecomunicaciones. Si nuestra organización no piensa en globalmente, y estamos desplazados, ¿sí? Porque tus proveedores, tus clientes, ¿sí? La competencia, todo está globalizado. ¿Sí? Eh, Te debo puntualmente el ejemplo, Cristian, pero quédate con esta idea. Son muy difíciles de hacerlos palpables, de hacerlos tangibles, porque no son de acceso público. ¿Está? Están en la cúspide de la organización. Fíjate que la cúspide está ahí arriba, parece núcleo de 2 o 3 personas, nada más. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ojalá Profe, ¿qué quiere decir? Que si está ahí en la cúspide allá arriba, es como que no tendría competidor, por así decirlo, no tendría competencia. no, a ver, lo que tenés que pensar es siempre eh, que tu producto, ¿sí? Tiene que incorporarse en el mercado, tiene que introducirse en el mercado, ¿sí? Eh, para ganarle a tu competidor. Que esté en la cúspide tiene que ver con que es de acceso para un grupo reducido de personas.
ojalá vos puedas llegar a desarrollar un sistema para la cúspide de una empresa, un sistema estratégico, ¿sí? Cuando vos empieces a trabajar en sistemas no vas a entrar en la cúspide, ¿sí? Vas a entrar en la base, vas a entrar conociendo el sistema Tango Gestión, ¿sí? Los sistemas de uso más general, ¿sí? Y ojalá que tu conocimiento y que tu participación dentro de la organización te haga conocer su funcionamiento y te haga ir ascendiendo y poder desarrollar algo para ese nivel estratégico, ¿sí? ¿Se entiende, Pablo, más o menos? Sí, profe, sí, ahora lo entendí un poco lo que quiso decir. O sea, no tenía nada que ver casi lo que yo había preguntado. O sea, tiene que ver un poco y no tanto. A ver, piensa en los sistemas estratégicos como para vuestro desarrollo profesional y como un sector acotado, ¿sí? Fíjate la primera etiqueta, desarrollo in-house, ¿está? Seguramente vas a tener que formar parte de la organización para desarrollar un software eh, para el nivel estratégico, para los altos mandos ejecutivos, ¿no? Para los de la cúspide. ¿Tá? Como que hay que pasar por cada Sí, etapa de sistema para llegar a la cúspide, o sea, seguro. más alta. Tenés que saber bien qué es lo que pasa dentro de la organización, ¿sí? Claro. Ahora sí me queda un poco más claro. Y ¿sabés qué, Pablo? Que cuando desarrolles en un sistema estratégico, también va a ser importante que estés en contacto con la gente del nivel operacional, donde están los sistemas transaccionales, porque son ellos también los que están adentro de la empresa. Y tenés que conocer todo el desarrollo de la organización vos. ¿Tá? Este, este tema da para cortar mucho, ¿sí? Pero sepan esto, ¿sí? Conozcamos los sistemas de información, conozcamos los elementos con los que vamos a interactuar cuando desarrollemos un sistema y sepamos que de acuerdo a las necesidades de la organización vamos a poder desarrollar para la base, para los mandos medios, ¿sí? O para la cúpula, ¿no? Para los estrategas de la organización, ¿sí? Y ojo que esto que le decía de los 80.000 pesos, cuando estás en ese nivel estratégico, nivel de mando ejecutivo, los sueldos son mucho mejores, muy descomunales, ¿sí? Eh, Bien, creo que acá termina la presentación con diapositivas. Bueno, faltaba una etiqueta que tenía que ver con el apoyo al proceso de innovación, ¿sí? De productos y de procesos, ¿ves? Ahí lo dice, dentro de la empresa, ¿sí? Alguien que me defina qué es innovación. Mostrar algo nuevo, profe, al público. Mostrar algo nuevo al público, dice Gisela. Yo Mira, creo que es tener algo y hacerlo mucho mejor de lo que era. bueno, bien, Pablo, bien. Está buena tu definición. A ver, Franco Forgione, quería decir algo, me parece también. Algo único. Algo único. Bueno, te lo tomo, ¿sí? Mirá, Gisela decía algo novedoso, ¿no, Gisela? ¿Dijiste eso? Algo Sí, nuevo. profe. Sí. Bueno, la innovación en realidad tiene un poquito más que ver con lo que acaba de definir Pablo. Cuando vos haces algo nuevo, estás haciendo algo que no existe, ¿sí? Sos novedoso, ¿sí? Pero vos vas a ser innovador cuando a algo que ya existe le agregás una nueva funcionalidad, ¿sí? Y por ejemplo, yo hablo, el año pasado me acuerdo que había visto un teléfono innovador, ¿sí? Por ahí hoy, en estos días, ya no es tan innovador. Pero ¿qué tenía este teléfono? Miren lo que había pensado el desarrollador de la aplicación.
Cuando vamos a la ruta, prendemos el GPS y con la vista en la ruta, como siempre, como buen conductor, ¿sí? Y el celular o el GPS en un costadito. Hay veces que la mirada se nos va y perdemos un poco la atención hacia el parabrisas, hacia la ruta. Este celular venía con una filmina, con una especie de filmina que se colocaba en los vértices del parabrisas como para demarcar un área de trazado, ¿sí? Vos activabas el GPS en el teléfono, ¿sí? Y tu GPS se colocaba como transferencia en el parabrisas, ¿sí? Entonces ibas manejando, la vista en la ruta, ¿sí? Y tu GPS estaba sobre el parabrisas como una transparencia, ¿sí? Nunca se te iba la mirada del parabrisas, ¿sí? Y bueno, alguien innovó a un teléfono, a un smartphone, a un aparato que ya fue en su momento un elemento innovador, un artefacto innovador, cuando empezó a incorporar una cámara y cuando se conectó a Wi-Fi. Bueno, es eso, innovar. A algo que ya existe le aplico algo novedoso, que tiene que ver con tu definición también, Gisela, ¿sí? Pero vamos a tomar como que innovador, ¿sí? Es agregarle algo nuevo a algo que ya existe, ¿sí? O algo novedoso o algo que ya existe. Lo de único, y por ahí en su momento es único cuando se desarrolla, Franco, pero eso de esa característica de unicidad o unicidad eh, se pierde, ¿no? Cuando me quedo más con el otro concepto, me quedo más con lo de un elemento o un servicio que ya existe y le aplico algo nuevo. ¿Está? Bueno, los sistemas estratégicos apoyan esos procesos de innovación que lo que hacen también es, a ver, innovo en la empresa para ganarle al competidor, para ganarle a la competencia. ¿Sí? Pensaba en Coca-Cola, me quedé pensando un ratito que trató de innovar con la Coca-Cola sin azúcar. No les dio mucho resultado. Bueno, fue una innovación que hicieron, pero me parece que no terminan todavía de desmitificar todo lo malo que tiene el azúcar de la Coca-Cola, ¿no? Bueno, se nos fue la presentación, ¿sí? Eh, yo les voy a compartir ahora, esperen que vamos a sacar esto. Bien. ¿Me ven a mí en la pantalla ahora? Sí, profe. Bueno, eh, un poquito entonces la idea de esta clase de hoy era terminar de comprender qué son los sistemas, ¿sí? Cuáles son los elementos que lo componen, ¿sí? Que tengan en claro esto de entrada, procesamiento y salida, ¿sí? Y que también eso tiene que ver con la primera guía que leímos, ¿no? Con datos y con información. Eh, la idea entonces era que puedan terminar de asimilar esos conceptos. La clase que viene yo ya voy a comenzar con las etapas de un sistema. Hoy, en un ratito, después de cenar, les voy a mandar esta presentación que vimos ahora, se las mando en PowerPoint, les voy a mandar la otra, la de la semana pasada, en PowerPoint también, y ¿qué más me queda? No, bueno, nada más. Los links de los videos que no pude subir o que subió solamente el audio. Se los voy a pasar para que los vean. ¿Sí? Básicamente era eso, ¿no? Estimularlos a que lean, ¿sí? Esta no es una materia muy pesada, pero tampoco sean displicentes, ¿sí? No, sistemas y organizaciones, la prueba de taquito. En el momento va a haber que leer. Si venís leyendo y llevando la materia con un poquito de ritmo, cuando te prepares para dar el parcial va a ser mucho más fácil. ¿Me quieren preguntar algo? Profe, ¿va a dar tipo un modelo de cómo va a ser el parcial Y o no?
una semana antes del parcial vamos a hacer un repaso y les voy a mostrar alguna simulación de un ejercicio. Mirá, normalmente, Gisela, los parciales míos eran, lee la siguiente definición y Profe, discúlpeme que la cierra con un interrumpa. círculo aquella que se asemeje más a la de un sistema transaccional. Y bueno, tendrás que leer, es más, mis parciales siempre fueron con la carpeta como apoyo, ¿sí? Tratar de que puedas resumir, puedas comprender, ¿sí? Lo que leíste, que el aprendizaje haya sido significativo para vos, y que bueno, y que piensen un poquito, a ver qué hago, encierro esta por tal cosa o encierro esta otra. Eh, Son en este sentido como muy dinámicos. No vas a tener que escribir mucho. No te voy a hacer escribir 10 renglones de una definición. ¿Sí? Por ahí, en algún ejercicio, marcar verdadero o falso, y en el falso sí te voy a pedir que me justifiques por qué decís que eso es falso. ¿Está? Sí, profe, muy claro. Gracias. Profe, disculpe que lo moleste. ¿Podría leer el chat? Que hay varios chicos preguntando. Sí, disculpen. A ver, voy para acá. Bien, a ver. A ver qué dice acá. Bueno, la profe, ¿cómo anda? Yo medio me cuesta un poco porque yo terminé, hablábamos de matemática al principio, hablamos de Francisco que no se podía conectar. Bien, no subí nada nuevo, dice Mónica, no. Bien, lea, sí, acuérdese de eso de las guías, las tienen que leer. No son extensas tampoco, la guía creo que la segunda es la más grande y tiene 7 hojas nada más. O sea, 7 carillas, ni siquiera son 7 hojas. ¿Sí? Y hay muchas partes que son gráficas. Bueno, que pase el link, me piden ahí, del video. A ver, el Windows es un ejemplo. Seguramente cuando me hablaban del Windows es un ejemplo, Gonzalo, ¿qué Era quisiste decir? por el tema de la Coca-Cola, o sea, que era una empresa alta que no tenía competición. Y Windows también. A eso se refería el chico que dijo eso. Fue en ese momento. Lo de Windows tiene más que ver con una cuestión de marketing y de globalización. Porque, a ver, yo puntualmente usaría Linux toda la vida. Tengo un montón de versiones de Linux para correr en mi computadora. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El sistema, ¿sí? El sistema no está preparado para usar Linux. El sistema como comunidad, digo, ¿no? Me dicen de una escuela, profe, me tenés que mandar un informe. Sí, mandámelo en Word. O profe, ahí te mandé la planilla de tus alumnos. Sí, te la mandé en Excel. ¿Sí? Cuando vas a buscar un trabajo, ¿sí? ¿Qué nivel tenés de Excel? ¿Qué nivel tenés de Access? ¿Sí? Entonces, globalmente, Windows se encargó de meterse en el mercado. El gran Bill Gates. Bien, el uso con la implementación de una cosa nueva para subir la barra o estándar de la empresa. Bien. Bien. No, no, Mónica me pregunta si con los apuntes va a ser suficiente. Sí, Mónica, eh, la- el parcial se va a centrar en los apuntes. ¿Sí? Pero bueno, Matías, qué garrón lo de tu situación, ¿sí? Eh, Yo antes de que mientras te estabas conectando, contaba que tengo un alumno que se llama igual que vos, en la secundaria, Matías Zavala. Pero bueno, tenés un apellido muy común. No sé si te podemos ayudar en algo con el tema de lo de tu hermana, Matías. Yo de mi parte me presto a colaborar en lo que sea, ¿sí? Si le hace falta algo, ahora me mandás un mensaje y ayudamos, ¿sí? Eh, y después acá, Gonzalo me dice de cómo hicieron para meterse en el mercado. Lo mismo decías vos de Windows, Gonzalo.
Bueno, entiendo que por ahí tiene que ver con... Está respondiendo por mensaje de texto, Gonzalo, por eso te dijo que sí. Igual soy medio tonto, disculpen, yo me olvidé que tengo el micrófono. No, decía de que usted había preguntado por qué había hecho Windows. Y dije la razón de cómo se metió en el mercado. Y bueno, una gran parte de las computadoras del mundo tienen Windows. Totalmente, Tiene sí, como un sí, ejemplo. tiene que ver con un concepto de monopolización. Saben que hoy leía, estuve preparando una clase para eh, un profesorado de matemática donde les estoy explicando qué es el hacker, cómo está compuesta la comunidad hacker, que hay un concepto erróneo cuando pensamos que el hacker es un pirata informático, ¿sí? El hacker en realidad, ¿sí? Es una persona con extremados conocimientos de informática y lo que hace es ayudar a las empresas a proteger su seguridad, ¿sí? Que existen piratas informáticos, no hay dudas, ¿sí? Pero no vamos a decir que el hacker es un pirata informático, ¿sí? Cuando veamos seguridad en los sistemas, vamos a hablar del hacker. Pero te lo comento anecdóticamente, Gonzalo, porque vos hablabas de cómo se coloca Windows en el mercado y de cómo se colocó iPhone también, o Apple, ¿sí? La semana pasada iPhone había subido a las redes un desafío para que los hackers vulneren el sistema del próximo iPhone que sale al mercado. $200.000 era la recompensa que se le pagaba a un hacker por vulnerar un iPhone, ¿sí? Eso salió la semana pasada, ¿sí? Hasta ahora yo no escuché que lo hayan vulnerado, ¿sí? iPhone, ¿qué hace? ¿Sí? Marca una barrera de entrada, ¿sí? Pero para los niveles de alto poder adquisitivo, ¿sí? ¿A dónde apunta a iPhone? ¿Sí? A la seguridad, ¿sí? Un iPhone te lo compras y te va a andar toda la vida. Después tendrás que actualizarlo, ¿no? El mercado va a llevar a que te actualices. Pero a eso apuntó iPhone, ¿sí? La gran barrera de entrada para la competencia. Profe, ¿qué quiere decir que iPhone tiene una mayor seguridad? ¿En qué se basa la mayor seguridad? Lo que dice usted. Es un conjunto de seguridad de hardware, seguridad de sistema, ¿sí? El, todos los sistemas tienen puertas de entrada por donde se los pueden atacar, ¿sí? El Windows, ¿sí? El Windows puntualmente es un sistema que es muy inseguro, es muy inseguro. ¿tá? De hecho, si yo me pongo a navegar por páginas pornográficas, si me pongo a descargar juegos gratis, ¿sí? Si empiezo a participar de salas de videoconferencia con gente de todo el mundo, estoy dejando muchas puertas para que el pirata informático acceda a mi computadora y me robe información. ¿sí? Ahora entendí. Ahora entendí. Que un software, que un iPhone sea seguro, tiene que ver con eso. Mecanismos que hacen que el ingreso a mi sistema sea difícil. Hay veces, ¿qué pasa con iPhone? Es tan seguro que a veces es hasta molesto. Me ha resultado muy difícil compartir un archivo por Bluetooth con alguien que tiene iPhone. El problema del iPhone, profe, es que si vos lo querés vender, tenés que primero dar de baja el número de usuario y la contraseña, porque después el nuevo cliente no lo va a poder usar sin esa contraseña. Es más, si te llegas a olvidar de la contraseña, es un quilombo desbloquearlo. ¿Sabés? Bueno, a mí me pasó eso, justo eso. El iCloud, lo que tiene es que tenés que saber sí o sí la contraseña. Si te la olvidaste, chau de celular, no te sirve más. Tenés la posibilidad, pero tenés que llamar a iPhone y iPhone en su centro técnico, pero tenés que tener la factura de compra, si no... Sí, no, pero si es comprado el celular por otra persona. Ahí está el tema. Ahí está el tema también. Son sistemas muy seguros y bueno, es algo que tiene que ver desde toda la historia. Siempre todo lo que fue Apple en su momento, Macintosh cuando recién arrancó, ¿sí? Se caracterizó por apuntar a un mercado de gente de clase alta. ¿sí? El iPhone distingue a la gente de clase alta o alguien que se compra un iPhone es porque quiere dar teórica, ¿sí?
yo creo que para después de las vacaciones de invierno vamos a empezar a ver un poquito más de redes, de seguridad informática, de lo que es este concepto de sociedad digital, de globalización, del e-cloud, ¿sí? El trabajo en la nube, ¿está? Así que bueno, de vuelta, los incentivo a que agarren la guía de lectura, ¿sí? Yo me tomé la molestia de marcarles en el PowerPoint esas nubes de ideas, esas etiquetas de ideas. Úsenlas para apoyar la lectura, ¿sí? ¿Está? Les va a servir. Y pero es importante que lean, porque si no leen, después se va a complicar en el parcial. Y el próximo tema, que son las etapas de los sistemas de información, la semana pasada les había contado que hay muchos autores y hay varias teorías de las etapas de un sistema de información. Todos los sistemas nacen, se van reproduciendo, se van contagiando, se van expandiendo y mueren, ¿sí? En más o menos etapas todos los autores dicen lo mismo, ¿sí? Yo trabajo con un autor que considera a los sistemas en 7 etapas, ¿sí? Y por ahí el tema es un poquito más denso de lo que vimos ahora, por ahí va a haber que leer un poco más. Pero bueno, así a partir del diálogo y de la interacción, vamos a tratar de que no sea tan pesado, ¿sí? ¿Algún otro mensaje por acá? A ver, la verdad. Bueno, bien, Matías, por la gente que te acompañó. Bien, y lo del parcial es esto que les decía recién. Ya para cerrar, les cuento que para antes de que empiecen las vacaciones nos quedan 5 clases, ¿sí? La semana que viene es feriado, ¿sí? Podemos interactuar y yo voy a estar acá en casa, podemos interactuar, me mandan mensaje, no hay problema, ¿sí? Pero es feriado. El 22 de junio, el otro lunes, arrancamos con las etapas, el ciclo del sistema de información, ¿sí? El otro lunes, el tercero, ya es el último lunes de junio. Terminamos con las etapas de un sistema de información. ¿Bien? Y el otro, el cuarto lunes, ya es el primer lunes de julio. Un lunes antes del parcial. Ese lunes lo vamos a usar para repasar. ¿Está? Vemos alguna pregunta modelo, ¿sí? Del modelo de parcial, ¿sí? Evacuamos las dudas y ya el 13 de julio es el parcial, ¿sí? Que va a ser virtual, que lo más probable es que lo haga en las 2 plataformas, en Classroom y en la plataforma del instituto, ¿sí? Ustedes van a elegir una de las 2, ¿sí? Pero en las 2 va a iniciar a 1 hora, ¿sí? Y se va a finalizar 3 horas después. ¿Está? Si a las 3 horas no lo terminaste, ¿sí? El parcial queda como que no lo entregaste, ¿sí? Por eso cuando van 2 horas 40, 2 horas 50, y ya vayan cerrándolo, ¿sí? Ok, profe, quedó claro. ¿Y cuándo sería el modelo de prueba? ¿Cuándo nos daría ese modelo de prueba de parcial? Una semana antes, en la semana del repaso, vemos ahí un modelito como para que tengan una idea, nada más, ¿sí? Ok. De nada, Matías. Matías me está agradeciendo por texto ahí. Bien, bien, Pablo, también aclarada la duda, sí. Sí, profe, era para saber eso, ¿no? Bueno, si no hay no hay otra pregunta que hacer, los dejo en libertad de acción, como digo todos los lunes. Y bueno, póngale pila a matemática, sé que matemática cuesta, análisis y álgebra. Pero bueno, la matemática y la computación van a ver que todo lo que hagan en programación y casi todo tiene que ver con la matemática. Así que pónganle pila a eso, ¿sí? Bueno, nada más que decirles yo, ¿sí? Los despido, que tengan una buena semana.